Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar juntos y en armonía. Dice la palabra que allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Oramos por nuestros hermanos afectados de estas infecciones respiratorias. Allá tenemos a Ibelice en el centro interna. Ya está mejor. Le envía saludos. También Sayuri no tiene COVID, pero tiene una gripe que no puede venir aquí, y doña Charo están medio malos todos por allá, así que ya saben que por eso no lo están viendo aquí. Y damos gracias a Dios porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Lamentablemente tenemos que volver a la mascarilla, al lavado de manos frecuente, tenemos que tener el distanciamiento físico. Ya ustedes saben, ahora no tenemos que volver a saludar así, porque definitivamente anda el COVID que cachachea, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser prudentes. Por eso puse un mensajito ahí en el chat de la iglesia, que el que tuviera síntomas de respiratorios de cualquier tipo o fiebre, es bueno que no se presente en la congregación hasta que esta ola que hay ahora mismo vuelva y desaparezca. Gracias a Dios hemos visto que no ha habido muertes porque la mayoría de las personas están vacunadas, pero los que no estén vacunados, tener mucho más cuidado, porque si no están vacunados, las cosas pueden ser tan graves como la que me dio a mí cuando no había vacuna. Así que tengamos precaución, seamos prudentes. La prudencia es una particularidad de nosotros los cristianos. No tenemos que ser temerarios, sino entender que la prudencia nos debe a nosotros caracterizar. Ustedes me excusan, yo siempre tengo eso, pero eso es por lo que me dejó el COVID, de recuerdo. Pero entiendan ustedes que hoy por hoy necesitamos ser aquellos que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no solamente anunciar lo que nos dice el Señor, sino testificar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y el ser prudente es algo, y no ser temerario, de lo que el Señor también quiere que nosotros hagamos. El otro domingo no pudimos estar juntos porque estábamos celebrando los 45 años del pastor que nos formó a nosotros, que fue el pastor Rafael Reyes. Estaba feliz allá con todos nosotros que habíamos sido formados por él. Le damos gracias a Dios porque 45 años en el ministerio no es fácil, pero se puede. Y uno viendo todo lo que ha pasado y viendo cómo están las cosas ahora mismo, lo que hay que darle gracias a Dios cuando una gente tiene tanto tiempo en el ministerio y no ha tirado la toalla, porque muchos en el camino hemos visto que tiraron la toalla y que el Señor hasta aquí a él lo ha ayudado. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón una palabra que yo la hablo muy frecuentemente aquí y que yo entiendo que es de mucha edificación para la iglesia. Y está en un libro donde el Señor nos los dejó a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que fue en la carta de los Romanos. Y los versos de Romanos capítulo 12, versos del 1 al 3, son unos versos que yo entiendo que impactaron mi vida en un momento determinado. Y yo sé que la de muchos de ustedes también. Así que leemos en el nombre del Señor. Leemos Romanos capítulo 12, versos del 1 al 3. Leemos en el nombre del Señor, dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe con la que Dios repartió
a cada uno. Padre, te damos gracias por estas palabras que hoy nos sirven bastante bien y que nosotros sabemos que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar. Pero que cada día nosotros podamos entender qué tú nos quieres decir y que transformemos nuestro entendimiento a través de tu palabra para poder entender cuál es la buena voluntad tuya, la agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es tener una palabra que nos dice a nosotros esto y nos habla de que el apóstol dice: yo les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ustedes saben que la Biblia no estuvo dividida en capítulos ni en versículos hasta el siglo XIII. En el siglo XIII, Stephen Langton es quien, un arzobispo de Canterbury, allá en Inglaterra, es el que divide la Biblia en capítulos. Y que después, en el siglo XVI, tanto Steen como Panino son los que la dividen ya en versículos. Pero la Biblia era un solo texto. Y si nosotros vemos cómo está todavía la Torá y están los manuscritos primitivos, nosotros sabemos que está totalmente desplayado y no tienen la división que nosotros tenemos para nosotros hablar de la palabra. Por eso, antes de hablar de estos versículos, tenemos que ir un poquito atrás en el libro de Romanos, capítulo 11, antes de entrar a esto. Y dice en el verso 32 del capítulo 11, vamos a leer desde ahí en adelante, entendiendo nosotros que este capítulo 12 es la continuidad de esta misma idea que tenemos aquí. Dice el verso 32 del capítulo 11: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces entendemos ahí que hubo un pueblo que tuvo que desobedecer para un pueblo que eran los gentiles, que somos nosotros. Todo el que no era pueblo de Israel es pueblo gentil o griego. Desobedeció y fue tropezadero y acabaron con el Mesías, con el ungido de Dios. ¿Para qué? Para que hoy nosotros, que éramos un pueblo que no merecíamos eso, pudiésemos entrar a lo que es ser parte del pueblo de Dios. Ese olivo verdadero, como bien lo dice la palabra, el pueblo de Israel, el pueblo, la nación santa de Israel, hoy se extiende a nosotros porque dice la palabra que Él vino a lo suyo y los suyos, que eran los judíos, los israelitas, ¿verdad?, no los recibieron. Y nosotros, que éramos ramas silvestres, fuimos injertados en el olivo verdadero, que es el pueblo de Dios. Y hoy por hoy nosotros somos parte de ese pueblo espiritual de Dios. Ya no circuncidados en la carne, sino en el corazón. Señalados por el Señor y bautizados y señalados por el Espíritu Santo, ¿verdad? En donde en el mundo físico y espiritual tenemos una marca que a nosotros nos hace diferente a todo el resto del mundo. Pero si nos damos cuenta, como el apóstol Pablo les revela también a los colosenses, dice que todas las cosas en este mundo fueron hechas por medio de Él y para Él. Dice aquí la palabra en el 36, porque de Él y por Él y para Él. Todas las cosas que hay en el mundo son de Jesucristo, por medio de Él y para Él. Y si nosotros entendemos esto,
nos damos cuenta y podemos decir, oye, pero yo estoy aquí de carambola, ¿verdad? Como yo le he dicho siempre. Yo estoy aquí de carambola disfrutando de una cosa que no fue hecha para mí. Y el Señor fue tan misericordioso que compartió lo que era de Él para cada uno de nosotros. Pero dice ahí que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, así que os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es lo que es eso? Nuestro culto racional. ¿Qué venimos nosotros a hacer hoy aquí a esta iglesia? Un culto. Pero ¿qué culto hacemos con la razón? Sino entregarles nuestros cuerpos en sacrificio vivo. El sacrificio que se hacía en el templo, en el tabernáculo, era un sacrificio en donde se degollaba el animal y había derramamiento de sangre. Sin embargo, el Señor quiere que le entreguemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. En un sacrificio donde usted no tiene que morir, porque ya el que tenía que morir murió por cada uno de nosotros. Y ese que murió por cada uno de nosotros lo hizo de una vez y para siempre. En un tiempo aoristo, que era un tiempo que se usa en el griego koiné, como fue escrito en el Nuevo Testamento, en donde tiene efectividad una acción una vez y para siempre, en este caso. Y dice la palabra que Él, de una vez y para siempre, tomó el pecado de cada uno de nosotros. Pero nos dice aquí que ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Oye, el apóstol Pablo nos insta a que hagamos algo que nosotros le buscamos una vuelta que quizás el mundo nos ha enseñado y otras religiones. ¿Qué le dice la gente? Muchas excusas de alguien que quieren inclusive venir a la iglesia y que quieren acercarse al Señor, es decir, es que yo no puedo porque yo estoy demasiado sucio, yo hago demasiadas cosas desagradables a Dios. Pero el Señor quiere que le entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, con todo tu pecado, con todas tus debilidades, con toda esa diablura que tú haces, con toda la que tú piensas. No es que te purifiques para ir delante del Señor. El Señor quiere que tú le entregues esos cuerpos, tu cuerpo, en un sacrificio vivo, santo, que quiere decir para Dios, apartado para Dios y agradable a Dios. ¿Y por qué el Señor te pide el cuerpo? Si el cuerpo es ese aposento de la carne, en donde hace las cosas totalmente opuestas a las cosas del Espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, un ser tripartito, en donde nuestro espíritu a la verdad está dispuesto porque fue Dios que lo dio. Y ese espíritu quiere hacer las cosas buenas, pero la carne quiere hacer las cosas diferentes, y es lo que habla el apóstol Pablo cuando nos habla de la ley del pecado que está en nuestros miembros. La ley del pecado va opuesta a la ley del espíritu. No podríamos hablar de ley del espíritu al espíritu, porque el espíritu de la verdad está dispuesto y quiere hacer todo lo bueno. Sin embargo, dice el apóstol, lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y le pongo el ejemplo de siempre. Salgo a decirle algo maravilloso a mi pareja o a mi amigo y terminamos peleando. Porque la ley del pecado está en sus miembros y dependiendo si usted deja que eso tome fuerza, va a prevalecer sobre el espíritu. Pero tenemos un alma en donde se albergan nuestros sentimientos, en donde la palabra nos revela lo que quiere el espíritu y lo que tiene nuestra alma.
Y por eso nos dice la palabra, que la palabra es como una espada de dos filos que divide el alma y el espíritu. Y el espíritu que quiere hacer las cosas buenas te dice, mira, tu alma está envenenada. Odias a Samuel, pero no te había dado cuenta. Pero ¿qué tienes que hacer? Lo que decía el salmista. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, espíritu, alma y cuerpo. Y las cosas que odiabas, si dejas que el Espíritu de Dios domine tu vida, van a ser diferentes. Pero cuando tú le entregas tu cuerpo en sacrificio vivo, como tú lo tienes a sí mismo, con todos tus desperfectos, con todas tus iniquidades, con todas tus transgresiones, el Señor hace una obra grande. El Señor no te dice, tienes que venir limpio donde mí. El Señor te dice, entrégame tu cuerpo en sacrificio vivo, en un sacrificio santo, apartado para mí, y un sacrificio que sea agradable a mí. Por eso que dice que ese es tu culto racional. El culto a Dios que haces con la razón, por lo que vienes aquí hoy. Pero nuestro culto a Dios no es solamente en la congregación, en este local. Es cuando te levantas en la mañana y comienza la adoración en tu vida, no cantando, sino dándole gracias a Dios por cada uno de los beneficios y favores. Lo que al ver un amanecer diga, Señor, gracias, gloria a Dios que puedo verlo. Muchos no lo pueden ver. Como decía Matías ahorita, me desperté, pero no ni siquiera porque abrí los ojos, sino porque pude ver tantas cosas que no veía. Pero por todo lo que tú das día a día, por aquellas cosas que no extrañamos hasta que no la perdemos. Como dice el Salmo 137, allí por los ríos de Babilonia colgábamos nuestras arpas y le decíamos a esa gente que nos decía que cantáramos cánticos al Señor, que nosotros jamás cantaríamos en tierra extraña, porque extrañamos aquella Sión. Extrañamos esa ciudad santa, ese pueblo santo, ese pueblo que fue adquirido a precio de sangre. Pero hoy nosotros vemos que el Señor quiere que le entreguemos estos cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este cuerpo sucio, esta mente sucia. Pero lo bueno de esto es que el Señor quiere que nosotros lo hagamos entendiendo que Él lo puede hacer. Nosotros a veces pensamos que ni Dios puede cambiar. Alguna gente son tan malos, ¿verdad? Hasta usted ha pensado eso, usted dice, pero yo creo que ni Dios cambia ese mangrino tan malo. Ese no se merece ni el infierno, ese merece otro más malo que el infierno. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor te quiere como quiera. Y que aquellos a quienes más se le perdona son los que más aman. Y por eso usted ve que gente que no valían la pena, hoy nos predican la palabra y lo hacen con denuedo. Dios dice que si usas el cuerpo que tienes, lo usarás mal, abusarás de él. Meterás la pata, pero cuando le entregas tu cuerpo a Dios, las cosas son diferentes. Hay gente que dice, yo voy a administrar mi cuerpo. Yo le voy a dar alegría a Macarena, ¿verdad? Mi cuerpo, darle a tu cuerpo alegría. Todo lo que el cuerpo quiere hay que hacerlo. Pero yo tengo que cuidar mi cuerpo. Hay gente que se hacen esclava del cuerpo y se ven una cosita por aquí, no, una cirugía. Y por aquí, no, gimnasio 4 meses. No, por aquí. Y no es malo que usted cuide su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero usted no puede idolatrar su cuerpo tampoco. Hay gente que se vuelven adictos al cuidado del cuerpo. Eso se lo tenemos que dejar a los griegos en aquellos tiempos, en donde había un cuidado del cuerpo excesivo, extremo, que desagradaba a Dios. Pero cuando nosotros decidimos tomar ese cuidado y preservación del cuerpo, el Señor te dice, no, entrégamelo como lo tienes. No, Señor, pero que tiene
muchas imperfecciones. Y ya hablando desde el punto de vista espiritual. Hoy tengo una carne que no vale la pena, pero así es que el Señor la quiere. Y entreguemos este cuerpo en sacrificio vivo y santo. Es sin tener que derramar sangre, porque ya la sangre que había que derramarla se derramó en la cruz del Calvario. Pero es un cuerpo que va donde el Señor con el propósito de que nosotros podamos ser restaurados en todos los sentidos. Hoy el Señor te dice, aquí en esta palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la traducción internacional dice que no se lleve de lo que dice este mundo. Y hoy yo te parafraseo, no te lleves de lo que dicen las redes, llévate de lo que dice la palabra. Señora, a uno se le seca la garganta, estaba hablando de la palabra de Dios aquí, y en las redes ponen una cosa y la gente se lleva de lo que dicen las redes. Cristiano de mucho tiempo. Y yo le digo, entonces tú le crees a las redes más que a la palabra. Y todo este tiempo que tú tienes estudiando la palabra. Pero nosotros tenemos que saber que no nos tenemos que conformar al modelo de este mundo. No os conforméis a este siglo. Los esquemas de este mundo son ¿de quién? Del enemigo. El enemigo es que traza las pautas. Para usted estar aceptado en este mundo, usted tiene que hablar mal. Usted tiene que decir qué es lo que es ratatá. Vea. Entonces yo veía anoche en un programa que le ponían el tiguerómetro a la gente para saber cuál tigre era, y el que más ganaba, el que más acertaba, tenía la puntuación más alta. Y yo me reía y decía, bueno, la verdad que esto es este mundo. Cuando a una gente le dice, tú estás ratatá, ¿qué quiere decir eso? Entonces la gente contestaba, no, que eso es que está bien, que eso es que cosa. Pero eso depende del contexto donde se diga. Menor que lo que. Y uno se pone y dice, pero bueno, y estoy en blow, o estoy en flow, o estoy en lo otro, yo decía, pero bueno, definitivamente, y eso es lo que se pone. Y usted ve que ya en los sitios está la K, L y K, ¿verdad? ¿Qué es lo que, verdad? Y la gente entiende todo eso muy bien. Y ha dejado las buenas costumbres por esto. Y los jóvenes que no hablan así, hablan correctamente, son raros. ¿Usted sabía eso? Ese muchachito es raro. Habla con toda la S, se despide de la gente, lo saluda. Está raro. Y es verdad que está raro. ¿Usted sabe por qué? Porque la corriente de este mundo ha arrastrado a la mayoría de la gente. Vemos aquí que la palabra lo que dice, dejen de conformarse a eso. No tienen que irse por ese rebaladero. Ustedes lo que tienen que hacer la cosa como diga la palabra. Hay personas que han renunciado al Señor y todas las cosas porque no sienten aceptación con el mundo. Y llega un momento que el mundo te hace presión y quieren que tú seas como ellos. Y si tú no eres como ellos, no te aceptan. Y si no te aceptan, tú te sientes mal. Y si tú no tienes una fe bien cimentada, ahí acabaste. Y la gente prefiere desagradar a Dios antes que desagradar al mundo muchas veces. Y eso es triste. Hoy vemos nosotros que ese espíritu que hoy ronda en nosotros, ese espíritu ha rondado toda la vida, en todas las generaciones. El buscar aceptación de las personas es algo que las personas siempre lo han buscado. Pero la aceptación a Dios es algo que ponemos de un ladito casi siempre. Y si nos acordamos de Saúl, cuando a Saúl le dijeron que acaba con Amalek,
Saúl decidió no acabar con Amalek. ¿Ustedes saben por qué? Porque él tenía una idea mejor que la que pudo haber tenido Dios, que era dejar a Agag, el rey, a lo mejor del ganado, a lo mejor de las ovejas, para hacerle sacrificio a Dios. Y desobedeció. Ustedes saben que nosotros a veces creemos que tenemos ideas mejores que las que Dios tiene para nosotros. Y hay gente que hace las cosas como ellos entienden porque eso es mejor para ellos y va a ser mejor para Dios. Pero hoy la palabra nos está diciendo, no se queden atrapados en este tipo de pensamiento, porque esto es lo que está arruinando la vida de los hombres. No os conforméis a este siglo. Transformemos ¿qué? No por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformémonos la mente. ¿Y con qué usted se va a transformar la mente? ¿Con qué usted va a hacer que usted piense diferente? Si no es viendo lo que dice la palabra de Dios, oyendo lo que dice la palabra de Dios. No es que en mi casa toda la vida, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo siempre ha hecho esto. No, lo que dice la palabra de Dios es lo que va. Y si eso lo hacían ellos, Dios tenga misericordia, pero yo tengo que hacer lo que dice la palabra. Eso no es verdad que usted tiene que hacer la tradición de sus padres. No, usted tiene que hacer lo que dice la palabra. Pero ¿cuál es el espíritu de esta era? Todos sabemos lo que es. Mi felicidad personal. Tiene que ser feliz. Por eso existen los coaches. Usted tiene que tener un coach. Aunque tenga un pastor, usted tiene que tener un coach. Usted tiene que tener una gente suya, que es la que le va a trazar las pautas. Ese coach te va a hacer entender lo que tú eres. Tú eres el centro del universo. La palabra dice que todo debe girar en torno a Cristo. Hoy nosotros vemos que nosotros tenemos que girar en torno a Cristo. Que la luz de Cristo nos ilumine a nosotros como un satélite muy bueno, ¿verdad? Pero que sea la luz de Cristo. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Pero es buscando mi felicidad personal que yo estoy. La razón por la que trabajo y estudio y me vuelvo profesional, ¿para qué? Para lograr mis metas y mi felicidad. Estudiaste, te graduaste con honores. Hiciste la especialidad, fuiste el mejor. Estás posicionado muy bien en un centro donde te pagan muy bien, en donde tienes todo. Te llegó la fama y te llegó la fortuna. ¿Y eres feliz? Porque tenemos que hacernos esa pregunta. Para eso te sacrificaste todo este tiempo. Inclusive no venías ni a la iglesia, ni orabas porque no te daba tiempo. La razón por la que trabajo y vivo es para poder satisfacer mis necesidades y satisfacer mis deseos. Pero lo más triste es en la iglesia de Dios. ¿Por qué voy a la iglesia? Para tener mis necesidades espirituales cubiertas. Por eso viene mucha gente aquí. No viene a darle gracias a Dios que es salvo, ni que el Señor viene pronto y que no nos queda tiempo a nosotros casi para darle gracias a Dios. No, por eso no. Estoy pensando en dejar esta iglesia e irme a otro, porque esta no satisface mis necesidades. Por eso la gente cambia de iglesia. Porque no llena mis expectativas. ¿Y qué estoy haciendo yo para llenarlas del Señor? Esto no es una agresión, señores, pero esto es una realidad. Yo vengo para llenar mis necesidades espirituales, eso está muy bien. Pero no ha llenado mis expectativas. ¿Y tú has llenado las de Cristo? Tú estás haciendo lo que a Dios le agrada. Le has entregado tu cuerpo en sacrificio vivo y santo.
Le has dicho al Señor, mira, Señor, yo te entrego todo lo que soy, mira, estoy ahí, dispuesto a lo que tú quieras. Señor, yo te entrego mi cuerpo en sacrificio vivo, pero ya tú sabes, a mí me gusta hacer esto y lo otro. ¿Usted no le ha entregado nada? Usted está haciendo su santísima voluntad, pero la suya. Y hasta que nosotros no le entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nosotros probablemente no comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta para nuestra vida. Y por eso vamos a estar dando tuntunazos. ¿Usted sabía eso? Parafraseado, lo que quiere decir eso es eso. Hoy nosotros tenemos que dejar de pensar en la satisfacción de las necesidades. Para eso te entrena un coach. Para tú tener todas esas cosas resueltas. Pero te sueltan ahí, ¡pa! Y la salvación. Usted sabe que somos peregrinos y extranjeros. Que la felicidad no está en este mundo, porque si no, Michael Jackson no hubiera estado chévere. Lady Diana Spencer hubiera estado muy bien, ¿verdad? Marilyn Monroe hubiera sido una excelencia. Y están todos como sepultados. Y de la peor manera. Los métodos del mundo son la rivalidad y la competencia. Tú tienes que ser competente, tienes que crearte los rivales, tienes que apoderarte. Una de las palabras más usadas ahora son el apoderamiento. Mujeres empoderadas. Acaben con los maridos, mujeres empoderadas. Ustedes no tienen que estarse llevando de que del marido, nada de eso. Mujeres empoderadas. Es una doctrina bien diabólica. ¿Usted sabía eso? Porque la Biblia lo que dice, las casadas estén sujetas a su marido. Y el marido respetar y cuidar como un vaso frágil a su mujer. Pero eso de estar empoderado y usted trayendo y que usted y yo somos lo mismo, no. Yo le digo a la mujer, pues vamos, ven, cámbiame la goma. Baja el botellón de agua. Yo soy una dama. Para eso tú eres dama. Y para empoderarte lo otro no. Porque si vamos a estar en eso, ¿verdad? Vamos a eso, siga. Ahí sale, la feminidad sale inmediatamente ahí. Pero otros piensan, inclusive la iglesia, en la conformidad. Vemos, hay gente que dicen, nos están presionando, exprimiendo. Y yo prefiero estar así. Y lo que nos llevan es a la conformidad. No, no es eso. La palabra lo que te lleva así es a la obediencia, no a la conformidad. Porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque el que obedece le va mejor en la vida que al que no obedece. Y el Señor te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces cuando tú clamas a Él. Y hay gente que le pasan cosas y uno dice, wow, pero en realidad yo no estaba esperando esto, pero si el Señor me lo mandó, amén. Y yo le puedo testificar yo con mi vida misma. Yo hago muchísimas cosas por obediencia, porque entiendo que lo tengo que hacer. Y el hombre me ha reconocido en muchas cosas, pero eso no cambia mi vida. Lo que pasa es que en el país de los ciegos, tú es rey. Las buenas obras fueron echadas de mano para que anduviésemos en ellas. Y el que hace las cosas bien hechas las reconocen, porque la mayoría de la gente no las hacen. Pero yo jamás en la vida puedo pensar, que yo soy en la última Coca-Cola del desierto. Podría oír la voz de Dios inmediatamente, como le dijeron a Elías, ¡hey! Don Elías, hay 7,000 hombres que no le han doblado las rodillas a los Baales. Yo puedo usar cualquiera de esos 7,000. El Señor me puede desechar. Y yo no quiero que me deseche. Yo quiero seguir en los caminos del Señor. Cada día haciendo más su voluntad, la agradable y perfecta. Lo que el mundo me diga, lo que el mundo me haga, lo que el mundo... Esas son cosas que son superfluas, que son secundarias.
Lo que más me importa es lo que Dios piense de mí. Vemos nosotros, aquí busqué una ilustración de Jerome Himes, que fue un gran músico lírico de la ópera de allá metropolitana de Estados Unidos. Y llegó un momento en que fue reconocido como tal. Fue un hombre que comenzó cantando callejeramente y después fue reconocido por la ópera metropolitana, pero después que ya tenía un buen tiempo, conoció del Señor. Y en un opening de una ópera pusieron unos bailes medio obscenos y él dijo que si seguían con esos bailes, él no iba a cantar, que no negociaba su conversión, su integridad como cristiano, por una cuestión que aunque le fuera a dar más popularidad, porque lo que le dijeron era que él estaba muy anticuado, que él tenía que someterse a los nuevos tiempos, él dijo: yo prefiero dejar de cantar y que el contrato que yo tengo aquí ahora mismo, prescindir de él y que no me paguen nada. Y así lo hizo. Pero después vemos que con el tiempo volvieron y lo retomaron. Pero eso nos quiere decir a nosotros simple y sencillamente que nosotros no podemos negociar nuestra fe por nada ni por nadie. No vendas tu herencia por un plato rojo como le pasó a Esaú. Nosotros tenemos que conservar nuestra herencia. Si el mundo nos niega y nos cierra la puerta, si llegamos a un cuello de botella en donde nosotros tenemos que decidirnos por el Señor, vamos a decidirnos por el Señor. Que al Señor le agrada esto. Y por eso es que dice, no nos tenemos que conformar a este mundo. No nos tenemos que conformar a este mundo, tenemos que conformarnos a Dios. Y vemos que tenemos que seguir un patrón de pensamiento que sea el que Dios le agrade. Es difícil, pero se puede. Los hombres de Dios todos tienen ese común denominador. Prefirieron entregar su vida antes de que fallarle a Dios. Es difícil, pero se puede. Nosotros no podemos seguir pensando como el mundo piensa, como lo que nos rodea. Y no debemos mucho menos ceder y conformarnos a este mundo. Y por eso dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen a lo que le digan las redes. No se conformen a lo que le diga cualquier roba la gallina que salga ahí a hablar. La palabra le está hablando claro. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer esto? ¿Cómo nosotros podemos transformar nuestro entendimiento? Con la mente de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, verso 16? 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Cristo ahí, rápido. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabía que usted tenía la mente de Cristo? No es porque usted sea superdotado, no es porque usted sea la última Coca-Cola del desierto, es porque usted tiene la mente de Cristo. Entonces, la mente de Cristo es la manera de ver la vida como lo hace Jesús. Viéndolo como Él la ve. No como nosotros la vemos. Cuando mira al mundo, dice que la base de vivir es que la razón de la vida. Pero es servir a Dios, es hacer su voluntad, es avanzar en su voluntad y que no se haga su voluntad, sino que se haga la mía. Perdón, dice el Señor, que no se haga mi voluntad, sino la del Señor, que es lo que yo quiero decir. Es necesario que nosotros sepamos que la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta, es la que nosotros tenemos que buscar. Jesucristo en Getsemaní que dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo.
No era fácil lo que el Señor estaba pasando allí en Getsemaní. Getsemaní quiere decir prensa de olivos. Al Señor lo tenían prensándolo ahí y los discípulos durmiendo. Y el Señor dice que sudaba sangre y lo dejaron solito. Pero Él le dijo al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces usted le ha dicho al Señor que no se haga mi voluntad, sino la tuya? Quizá muchas veces. Pero cuando Dios quiere hacer la voluntad de Él, ¿qué pasa? Nosotros le hacemos resistencia. Y le decimos: es que yo no aguanto, Señor, tú sabes que yo no aguanto y por eso yo no te puedo obedecer ahí. Y no le obedece. Vemos aquí que lo que Dios quiere para nosotros es que las cosas sean verdaderamente perfectas. Y de una vez y para siempre. En ese tiempo aoristo, que nosotros no lo tenemos en español, donde se hace una cosa una vez y para siempre, como fue la expiación que se ocurrió en la cruz, la justificación. Hoy vemos nosotros que la mente de Cristo ve que la meta de vivir no es agradarte a ti mismo, sino agradar a Dios. Pero estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo. La mente de Cristo te dice lo que agrada a Dios y tú la tienes de una manera sobrenatural. Tú sabes lo que le agrada a Dios. Por eso no eres un hombre natural, sino que eres un hombre, hablo de hombre y mujer, espiritual, que puede ver las cosas naturales y las cosas espirituales. La forma en la que agradas a Dios es dependiendo de Él. Si no dependes de Dios, no agradas a Dios. Por eso somos ovejas de Dios, porque somos torpes. Por eso tenemos que tener un pastor, porque somos torpes espiritualmente. Esperando que la obra se haga a través de nosotros. Esperar que Él tenga el poder, la sabiduría, la fuerza, para que de alguna manera esta situación en que te puedas encontrar en un momento determinado, puede ser la situación X por la que está pasando, las cosas que tú entendías que eran imposibles, Dios las haga posibles. Pero así tú puedes comprobar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Porque transformando que el entendimiento tuyo a través de qué? Del conocimiento de Dios. Y presentemos nuestros cuerpos como estén, en ese sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es el culto que Dios quiere que nosotros le hagamos. Le voy a hacer un culto maravilloso al Señor, le voy a cantar, me voy a desplayar, le vamos a hacer danza, le vamos a hacer esto. El culto que el Señor quiere que le haga es este. Entrégatele al Señor tal cual tú estás. Que es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vemos nosotros que yo estaba leyendo y busqué aquí, y voy a citar textualmente de algo que dijo un gran teólogo, que es Stedman. Dice: los cristianos no son enviados al mundo para construir sus propios niditos, para adornarlos y mantenerlos agradables y cómodos, y para tratar de arreglárselas sin ser contaminados por las cosas que los rodean. Eso es lo que pensamos a menudo, y eso es lo que oímos a menudo. Pero no se trata de eso. Somos enviados al mundo como ovejas en medio de lobos, dijo Jesús en Mateo 10:16. Nosotros somos enviados como ovejas en medio de lobos. El Señor no quiere que nosotros seamos los colonos, sino que seamos aquellos pioneros, aquellos misioneros, aquellos que de una manera u otra tienen que pasar su trabajo para poder conseguir sus objetivos. Entregarles nuestros cuerpos en ese sacrificio vivo y santo, haciendo que lo que a nosotros no nos gusta, para agradar a Dios con lo que a Dios le gusta. ¿Cómo nosotros
vamos a renovar nuestra mente. Lo que debe suceder en la iglesia, no solamente que es el sitio más, podríamos decir, más adecuado que suceda. Nosotros, ¿con qué vamos a transformar nuestra mente? ¿Con el conocimiento de qué? De la palabra. Es comiendo Biblia. Es orando. Como decía el profeta, cómete el rollo. Nosotros tenemos que ser come Biblia. No conformarnos con lo que nos dicen. Es comprobando la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta, por aquí en esta palabra. Haciendo los ejercicios espirituales que Dios quiere. ¿Qué tienes que hacer con la palabra? Sentarte. Estar haciendo ese ejercicio espiritual de cuando ores, cuando des, cuando ayunes, cuando te comas el rollo. Entonces entenderás y comprenderás cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la agradable y cuál es la perfecta. No solamente la buena voluntad de Dios, sino la agradable y perfecta. Y cuando hablo de perfecta, hablo de completa. Así que estemos en esto, estemos haciendo las cosas como a Dios le agrada y busquemos la buena voluntad de Dios, la agradable y perfecta. Entonces el apóstol decía que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo que el que deba tener. Seamos humildes, dejémonos ayudar. Usted sabe una cosa, que casi todos nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros del que debemos tener. Y la palabra lo señala para eso. Así que seamos humildes, dejémonos enseñar y que el Señor nos muestre sus caminos, que nos enseñe, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Amén. Será la palabra que Dios tenía para nosotros hoy. ¿Alguien aquí aún no ha dicho a Jesucristo, yo quiero ser tu hijo? O sea, no haya aceptado a Jesucristo. ¿Hay alguien aquí que no lo haya hecho? Si no, si hay alguien aquí que le haya dicho al Señor, yo te entrego mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, y no lo haya cumplido, usted se pone de pie y renueve ese pacto con el Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo, por este día, por esta palabra. Entendemos que nosotros somos tus hijos, ovejas de tu prado. Pero queremos, Señor, conocer la buena voluntad tuya, la agradable y perfecta. Y sabemos que solo entregando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Queremos que tú pongas en nosotros mucho querer y mucho hacer. Y que nosotros podamos entender qué tú quieres para nosotros siempre. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Renovamos este pacto contigo y declaramos, Padre, que la obra que tú has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.